Hola, acercaos. Hoy quiero compartir con vosotros unas pequeñas historias. Son sencillas, pero nacen de algo muy profundo. Ojalá os gusten. Durante muchísimos años, los cielos de España guardaron secretos. Secretos bien guardados en archivos clasificados. Pero claro, cuando el gobierno por fin abrió esos expedientes, la historia que salió a la luz, bueno, no era solo sobre lucecitas en el cielo. No. Aquello abrió la puerta a un misterio muchísimo más profundo y sobre todo más personal. Esta pregunta del investigador John Keel es que es perfecta para empezar. Siempre estamos con lo mismo, ¿no? ¿Por qué no contactan con nosotros de una vez? Pero, ¿y si esa es la pregunta equivocada? A ver, ¿y si el contacto ya está pasando, justo delante de nuestras narices, pero de una forma que ni siquiera reconocemos? Vale, para entender todo este lío vamos a empezar por lo más sólido que tenemos, los hechos, los documentos oficiales. Aquí es donde empieza todo. Estamos en 1991 y el Ministerio de Defensa español de repente toma una decisión que nadie se esperaba. ¡Hala! A desclasificar sus famosos expedientes OVNI. De la noche a la mañana, lo que eran simples rumores, cotilleos, se convierte en historia documentada, accesible para todo el mundo. Y ojo, que estos archivos cubren más de 30 años de historia. 30 años. Desde el primer caso oficial en San Javier, allá por el 62, pasando por avistamientos súper famosos como el de Barcelona en el 78, hasta el último expediente que se registra, el de Morón en 1995. O sea, estamos hablando de 3 décadas enteras de sucesos extrañísimos en los cielos de España. Y la escala de todo esto es que es brutal. No estamos hablando de unas cuantas notas sueltas, ¿eh? Son 1900 páginas. 1900. Páginas y páginas de informes, de testimonios, de análisis, una cantidad de información que deja clarísimo que esto no eran 4 eventos aislados, sino un fenómeno constante y persistente. Todo ese material se organiza en 80 expedientes. 80. Pensemos un segundo en lo que significa esto. Cada expediente es un caso, un suceso único que fue investigado oficialmente por el mismísimo Ejército del Aire. 80 piezas diferentes de un puzzle que es sencillamente gigantesco. Y para que esto no suene a algo abstracto, aquí tenemos uno. Esto que ven es el encabezado de un informe real, el expediente 780704, sobre un avistamiento en Cataluña. Son documentos así, fríos, burocráticos, que sin embargo están describiendo algo totalmente fuera de lo normal. Hasta ahora, todo bien. Hablamos de objetos lejanos, de luces en el cielo, cosas que vemos a distancia. Pero la parte más inquietante de esta historia de verdad no está ahí fuera. No, empieza mucho más cerca, justo al otro lado de la puerta de nuestro dormitorio. Y aquí es donde el fenómeno se vuelve íntimo. Y desde luego, aterrador. Escuchen con atención a Maribí Caballero. Para ella, esto empezó como una pesadilla recurrente de cuando era niña, pero acabó siendo otra cosa. Hay 2 claves en lo que cuenta que se repiten una y otra vez en estos casos: la parálisis total y un terror absoluto, un miedo que te deja clavado. Pues bien, a esto se le ha puesto un nombre, la experiencia del visitante de dormitorio. Y no es un simple sueño. Los elementos es que es increíble lo consistentes que son en miles de relatos por todo el mundo. Te despiertas, no te puedes mover, sientes un pánico que no es normal y tienes la certeza absoluta de que hay alguien más en la habitación. Pero lo más curioso es que la memoria de estas experiencias suele estar rota, fragmentada. Bajo hipnosis, los recuerdos de Maribí reconstruyeron una secuencia con un nivel de detalle alucinante. La llevaban a una especie de mesa de operaciones. Sufría un trauma físico tan bestia como una parada cardíaca, y veía no a un pipo de ser, sino a 2. El nivel de detalle que emerge de estas sesiones es tan asombroso como perturbador. Claro, todo esto suena muy moderno, muy de ciencia ficción del siglo XX, ¿a que sí? Extraterrestres, naves espaciales, pero un momento. ¿Y si todo esto es solo el disfraz actual de un fenómeno mucho, pero que mucho más antiguo? El gran investigador Jacques Vallée dio en el clavo con esto. Él fue de los primeros en señalar que muchísimos elementos de las abducciones modernas, sobre todo esos exámenes médicos con connotaciones tan raras, tienen un eco inconfundible en el folclore de hace siglos. Y es que la comparación es para quedarse de piedra. Fijaos, analicemos punto por punto. Seres que aparecen en el dormitorio, ¿ok? Una parálisis que no se puede explicar, un componente físico o sexual, y un recuerdo borroso, confuso, como si todo hubiera sido un sueño. Los paralelismos entre el visitante de dormitorio de hoy y los encuentros con íncubos y súcubos de la Edad Media son asombrosos, por no decir idénticos.
Porque, a ver, los íncubos y los súcubos no eran simples cuentos para asustar a los niños, ¿qué va? Eran un fenómeno que estudiaban teólogos de la talla de Tomás de Aquino, entidades que según ellos interactuaban con los humanos mientras dormían, justo en su momento de máxima vulnerabilidad. La descripción del suceso encaja casi a la perfección con lo que se cuenta hoy. Lo único que cambia es la etiqueta, la explicación cultural que le damos. Y esto nos lleva a la última capa de este misterio. A ver, si no son viajeros del espacio y tampoco son los demonios de la antigüedad, entonces, ¿qué son? Pues en España un grupo de investigadores plantea una teoría mucho más radical. A mediados de los 90, este colectivo, el Proyecto Delfos, decidió que ya estaba bien de explicaciones convencionales. Su análisis fue mucho más allá de las naves y de los hombrecillos verdes de otros planetas. Su manifiesto se puede resumir en 3 puntos clave. 1. El fenómeno en su mayor parte no tiene nada que ver con vida de otros planetas. 2. Se trata de una interferencia deliberada, lo que ellos llamaron un complot oculto. Y 3, que es el punto crucial, el objetivo es la manipulación de la conciencia, una posible alteración de nuestra propia evolución humana a través del control mental y la sugestión. Casi nada. La conclusión, desde luego, es demoledora. Todo el fenómeno, desde los ovnis que vemos en el cielo hasta estas experiencias en el dormitorio, no sería más que un vasto escenario de engaño. Una puesta en escena, un teatro, diseñado para influir en nosotros sin que lleguemos a comprender jamás cuál es su verdadera naturaleza. Así que al final el círculo se cierra. Lo que empezó con un simple expediente desclasificado por el gobierno nos obliga a hacernos una pregunta fundamental. ¿El origen de estos visitantes está en otros mundos, ahí fuera, en las estrellas, o quizás está mucho más cerca, en otra dimensión, en una realidad paralela que está oculta a simple vista? Visita mi canal, encontrarás más videos interesantes como este. Y no olvides dar un me gusta. ¡Nos vemos! Visita mi canal, encontrarás más videos interesantes como este. Y no olvides dar un me gusta. ¡Nos vemos!